Hola, ¿la ley de la atracción existe? ¿Sí? ¿No? Veamos. A continuación, va. Es muy posible que hayas oído hablar de ella. Voy a hablarte de la ley de la atracción, pero no a la que se refiere a las relaciones de pareja, sino a ese otro enfoque, incluido dentro del campo del desarrollo personal que en los últimos años ha tenido tanto éxito. Es pensar, por ejemplo, que la suerte nos va a acompañar en nuestros proyectos, desear algo con mucha intensidad, con optimismo y confianza, esperando de ese modo que todos esos objetivos ansiados se cumplan. Estas ideas expresadas del modo más sencillo posible darían forma al concepto tan conocido de la ley de la atracción, según el cual determinadas ondas de energía articulan su influencia en beneficio propio. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Somos lo que pensamos, nos dice este enfoque. Desarrollamos un estado mental a través de vibraciones afinadas y armoniosas, capaces de configurar un estado mental donde los pensamientos son la causa y a su vez el modo de conseguir las cosas. ¿Es posible? Y más aún, ¿es fiable? Dada su relevancia en especial en las disciplinas de desarrollo personal, merece la pena hablar un poco sobre ello de modo objetivo. En cuanto a la base de la ley de la atracción, la llamada ley de la atracción no es un concepto nuevo, nutre sus raíces de la clásica teosofía y en el movimiento New Age. He ahí donde el campo de las energías y esas fuerzas que tejen de modo invisible el universo aportan cierto sustrato a esta teoría. También del pensamiento positivo, ese concepto tan conocido y vendido a la hora de motivarnos, capaz de aportarnos esa energía y confianza en nosotros mismos. A su vez, la ley de la atracción dispone también de dimensiones muy aceptables de distintas disciplinas psicológicas, algunas de ellas que quizás las conozcas. Anda, Osa, es mejor de lo que Lisa comentó. En cuanto a la teoría cognitiva, es una perspectiva ideal para el campo de aprendizaje, ahí donde la cognición o los distintos procesos mentales como la percepción y la memoria pueden ayudarnos a adquirir conocimiento y conseguir cambios. Pensamos, por ejemplo, en esas personas que están intentando dejar de fumar. El visualizarse a ellas mismas iniciando sus mañanas sin ese necesitado cigarro puede inducir al cambio, es decir, aquí el pensamiento nos hace conseguir objetivos tal y como nos indica la ley de la atracción. Por otro lado, en cuanto a la terapia cognitivo-conductual, lo interesante de esta tendencia psicológica es que nos enseña que son nuestros pensamientos quienes originan las emociones y las conductas, nunca al revés. Es decir, sería un modo de cambiar el campo emocional para primar el pensamiento. Si yo me mentalizo en dejar a un lado las penas, poniéndome firme para conseguir dicho objetivo, finalmente ese pensamiento orientará mi capacidad de logro. Sí, señor, sí puedo. La alternativa a la ley de la atracción es la acción. En este caso, la única crítica objetiva que puedo hacer a la ley de la atracción es que se basa demasiado en el campo de las energías y la idea esencial de que para conseguir algo hemos de pedirlo, ya sea al universo o a esa fuerza invisible que supuestamente se suspende a nuestro alrededor y que se conecta con nosotros. ¿Se valora eso? Sí. Demostrar una actitud de entusiasmo, de positivismo y de gratitud. Pero como ya sabemos, no basta solo con pedir, no nos sirve de mucho demandar con humildad esas metas en nuestra vida, si no ponemos de nuestra parte. Siempre será adecuado y necesario mantener una actitud positiva, desde luego, pero ese positivismo debe ser razonable y lógico. Las soluciones a nuestra vida no se suceden solo con pensar, desear y esperar. No me hace gracia, pero no me hace gracia, no está bien eso. Te puedo decir que la ley de la atracción y la acción son complementarias, pues aceptamos la ley de la atracción como ese primer estímulo ante un cambio de actitud. Pensar que deseo algo, entender que debo hacer un cambio y que he de esforzarme en conseguirlo. De ahí la necesidad de complemento con la ley de la acción. Una vez que hayas abierto tus miras y tus esperanzas, enciende el motor del cambio. No pienses solo en que las energías van a actuar por sí solas.
para darte lo que ansías tanto. Pon tus propios medios, estrategias, construye tu propio camino día a día y comprende que todo logro tiene detrás un esfuerzo propio, esos que hacen que nos sintamos orgullosos de nosotros mismos. La ley de la atracción es un buen concepto de motivación, pero siempre es adecuado ver las cosas con objetividad, teniendo en cuenta que hoy en día el concepto de pensamiento positivo vende muchos libros de autoayuda que, irónicamente, en muchos de los casos no ayudan para nada, solo para venderte, así que mucho ojo con eso. Para finalizar, Fatality. realmente ten confianza siempre en ti mismo, pero empuja tus pensamientos y tus acciones para construir ese cambio que deseas, eso que te hace feliz y por el que merece la pena luchar. Se concluye con que la ley de la atracción sí existe, pero ojo, debemos realizar acción-reacción para que esto se cumpla. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Chao.